Gracias a Dios, hermanos, que permite nuevamente que en esta tarde estemos todos juntos para compartir lo más hermoso que Dios nos ha dejado, su santa y bendita palabra. Así que en esta tarde vamos a estar meditando en el libro del Éxodo, o sea, en el segundo libro de la vida, el que nos habla de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud y dirigiéndose a la tierra que Dios les había asignado, aquella tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en el capítulo 17 de este maravilloso libro, y versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: Toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la vara, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó en el nombre de aquel lugar Mosad. Y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros? Este relato nos muestra, hermanos, cuando es ingrato el pueblo. A pesar de que muchas veces decimos que conocemos a Dios, desgraciadamente cuando acontecen hechos que nos tienen que confrontar con nuestra propia persona, nos olvidamos de Dios y empezamos a murmurar en contra suya. Pero el pueblo de Israel ya había cruzado el Mar Rojo, habían sido liberados de la opresión de Faraón, y Dios les había conducido a través del desierto y lo había llevado a esa cuesta del Desfiladero, donde, según la historia, no podía pasar sino un solo hombre. Y aún siendo una multitud tan grande, Dios permitió que Faraón jamás se acercase a ellos, ni tampoco los pudiera dañar. Pero ahora llegan al otro lado y el pueblo ya está frente a Horeb, donde Dios les daría los estatutos, los decretos, los mandamientos por los cuales el pueblo debería conducirse. Pero encontramos de que el pueblo se quejó en contra de Dios. Y fíjese, y quiero hacerlo en forma ligera porque el comentario de esta palabra tiene su correlativo en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y verso 5, en Primera de Corintios capítulo 10, verso 4, y así sucesivamente. Y no me gustaría adelantarme, sino compartir con ustedes la meditación de la palabra. Y aquí encontramos algo significativo. Dios le ordenó a Moisés a que tomase la vara con la cual él había golpeado el mar, o las aguas del mar, para que éste se abriesen.
Ahora ellos, habiendo visto la maravilla que Dios había hecho con ellos murmuraron en contra de Dios y no creyeron en su palabra. Ahora Dios, para mostrar su clemencia, le dice a Moisés: pasa delante del pueblo con esta vara, con la cual golpeaste el mar, y golpea la roca. Y esto es muy importante que nosotros lo consideremos, hermanos. Usted tiene que mirar allí en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4 para que podamos comprender nosotros que esta palabra de Dios sigue siendo tan efectiva como lo que fue en aquel entonces. Y en el capítulo 10 de 1 Corintios versículo 4 nos dice de esta manera: y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y fíjese, mi hermano, que está haciendo una salvedad porque está tomando el agua como algo espiritual, no como algo material. No era que solamente saciaba la sed del cuerpo, sino que era el agua que saciaba el alma. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Qué tremendo que es esto. Ellos tenían que beber y estaban junto a Moisés y solamente tenían que beber. ¿Por qué? Porque el que estaba con ellos era el Salvador. Y nosotros sabemos perfectamente bien, mi hermano, que la salida de Egipto simboliza nuestra liberación del mundo. El cruel y el cruce del Mar Rojo significa la muerte juntamente con Cristo. Ahora ellos estaban en el desierto de Sim, en el desierto donde estaba el monte Horeb, y allí el Señor permitió que ellos llegasen para probar el corazón del pueblo. Ahora, mírelo de esta manera: cuando nosotros miramos, Dios le dijo a Moisés que debía golpear la peña. Pero para que nosotros podamos comprender, vamos al capítulo 53 del libro de Isaías, y aquí encontramos estas palabras, capítulo 53 y versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz que sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y si usted quiere completar el pensamiento, mi hermano, vayamos a la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 24, y dice: ¿quién llevó? Cristo, el mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué hermoso es considerar esto que estamos leyendo, hermanos. Cristo, como el Señor de nuestras vidas, fue la fuente de bendición para Israel. Él es la fuente de bendición y el dador del Espíritu Santo para la iglesia de hoy. Y recuerde lo que dice allí en Juan 7:37. En el último gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí tenemos que mirar un poquito, mi hermano, la palabra de Dios. Tenía sed, y solamente el que tiene sed puede llegar a ser saciado. Si usted no tiene sed, usted no tiene necesidad de acercarse a la fuente de la vida. Pero cuando usted tiene necesidad, es cuando busca saciar su sed
en el agua de la vida. Y recuerde lo que dice en el Salmo 42 y versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y el salmista está mostrando esa sed que no podía ser saciada con otra agua, sino que fuese la presencia misma de Dios con ellos. Y recuerda, hermano, que yo más de una vez lo he ejemplificado, que el libro de los Salmos está dividido en 3 grandes secciones. Y allí en el capítulo 42 comienza la segunda sección, o sea que ya el Génesis queda atrás y comienza el Éxodo. Pero fíjese, vamos al Evangelio según Juan en el capítulo 4. Y ahí usted puede ver el acontecimiento que tuvo Jesús y la samaritana. Y ahí tenemos una enseñanza muy positiva para nosotros. Cuenta la historia que ella era una mujer cuya moral era baja, y las personas que no tenían una moral adecuada tenían un horario en el cual ir a buscar el agua, pero para no contaminarse con las demás mujeres y mucho menos a las doncellas que se acercaban allí. Entonces Jesús, pasando por el pozo de Jacob o por el de Sicar, dice que se detuvo allí, y cuando él se detuvo, vino una mujer. Y no voy a hablar todas las barreras que Cristo tuvo que vencer para poder comunicarse con esta mujer. Pero la mujer dice que vino a buscar agua, y el único que le podía dar el agua que ella necesitaba para que sus pecados fueran basados o lavados era la vida y la obra que Cristo había realizado en la cruz. Entonces en el capítulo 4, verso 14, nos dice lo siguiente. Es Jesús el que está hablando y dirigiéndose a esta mujer, y le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte de vida eterna. Esa palabra tan maravillosa, hermanos, esa palabra tan pero tan gustosa, nos está indicando que Cristo es aquel que nos proporciona el agua que nosotros debemos beber para nuestra vida. Pero vuelvo a insistir, usted tiene que sentir sed. Y el pueblo estaba en Refidim y tuvieron sed porque estaban en el desierto. Y porque estaban en el desierto y tenían sed, ellos clamaron. Pero lamentablemente, mi hermano, clamaron de la misma manera que muchas veces el mundo se queja en contra de Dios por causa de las circunstancias o de los males que les vienen encima, diciéndole a Dios que Él es el culpable de tal o cual necesidad. Pero por el contrario, Dios es el proveedor, el cual nos da agua de la vida. Pero fíjese un poquito más. Dios en su misericordia creó una fuente. Y volvamos a la palabra. Vamos al libro de Nehemías y ahí encontramos otro ejemplo maravilloso. En el capítulo 9 y versículo 15 dice: le distes pan del cielo, en su hambre y en su sed le sacastes aguas de la peña, y le dijistes que entrasen a poseer la tierra por la cual alzastes tu mano y jurastes que se las darías. ¡Qué tremendo! Nuestra salvación no es algo improvisado, no es algo que nosotros no podamos comprenderlo. Al contrario, es algo maravilloso. Dios lo planificó, Dios lo planeó, Dios lo proveyó. El Cordero
Dios hizo de que nosotros seamos salvos, mi hermano, dejando el pecado. ¿Para qué? Para que vengamos a ser hijos del Dios Altísimo. Pero vamos a seguir un trechito más, aunque la hora se me va. El agua fluía, así como la gracia de Dios. Y vamos a mirar un poquito porque esto es muy interesante. Una vertiente es una fuente, y yo recuerdo en una oportunidad viajando hasta la frontera con Brasil, y pasamos por un lugar donde había un agujero en la roca, un agujero que me llamó la atención. Era como si alguien hubiese puesto una manguera en la roca, y desde ese lugar fluía un agua tan fresca, tan linda. Y como era la época de verano, muchas personas aprovechaban para bañarse. Era una ducha natural. Y la palabra de Dios dice que la roca que le seguía, que leímos en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, era la roca que era Cristo. Y la gracia de Cristo es tan abundante en nosotros, mi hermano, que puede alcanzar a todos aquellos que creen. Y si el mundo está perdido, no es porque Dios desee la perdición de ellos, sino porque ellos no aceptan el don gratuito de la gracia de Dios. Y dice Juan en el capítulo 10, verso 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjese que el versículo dar está en presente indicativo, da en el momento en que nosotros clamamos, en el momento que nosotros podemos recibir la bendición de parte de Dios. Es tan solamente creer en Él y el agua está fluyendo en tu sed y puede ser saciada. Pero también allí en Mateo capítulo 11 y versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere quitar ese agobio de la gente que vive emocionalmente, físicamente y espiritualmente agobiada. Si usted mira a la gente, en su rostro ve tristeza, ve amargura, ve desazón. Hermanos, el único que puede revertir esa situación es aquel que por amor al hombre se hizo hombre para rescatar al hombre, y su nombre es Jesucristo. Pero vayamos a otro texto. Fíjese que el agua fluía para todos de forma libre y gratuita. Y esto usted lo puede ver en el capítulo 55 del libro de Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas y saciad vuestra sed y comprad gratuitamente vino y leche. Y acá Dios nos está mostrando que el hombre gasta todo, gasta sus fuerzas, gasta sus energías, gasta su moral, gasta su dinero, lo gasta en aquello que no es provechoso. Hoy el mundo se está hundiendo porque no se acerca a la fuente del agua de vida, la fuente que fluye gratuitamente. Quizás usted tenga algún amigo, tenga algún compañero, lo que sea. Usted puede compartir esta palabra. Compártalo con el que también. ¿Para qué? Para que la persona conozca a este Cristo que nunca falla y que nunca deja sediento a nadie, Jesucristo. Y ahora viene a mi mente ese pensamiento, esa persona que murió allí en la Villa 31, esa mujer que luchaba para que el gobierno de la ciudad le pudiese alcanzar el agua potable.
con lo cual ella pudiera beber, pudiera lavar sus ropas, pudiera cocinar, pudiera higienizarse, pero nunca llegó esa agua que tantos ellos esperaban, y la mujer murió, según los médicos, de coronavirus. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que todos nosotros, todo el mundo, está invitado a venir a la fuente. El que tenga sed, venga a mí y beba. Dios quiere que te acerques y bebas de esa agua. A la mujer de Samaria le dijo: el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Y mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 17. Y dice de la siguiente manera: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación es para ti, es para mí, es para quien escuche. Solamente debe creer que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Su muerte es eficaz para todos los que creen. Y si nosotros creemos en la obra de la cruz, tenemos esta fuente dentro de nosotros. Que Dios te bendiga, pases unas buenas noches y puedas gozarte en la presencia de Dios. Que quieren conquistarme y alegrar mi corazón.